noches, donde quiera que me vea. Soy Saúl, una vez más con otro video. Ojalá les sirva. Bueno, hoy voy a hablar acerca de algo que me llama la atención. Cosas que decimos que no están en la Biblia, ¿ok? Pero que nosotros como cristianos las aseguramos en medio de la predicación o de la enseñanza. O algunas veces quizás ha hablado con alguna otra persona, no necesariamente enseñándole una lección bíblica, y usted ha asegurado de que está en la Biblia, pero no está ahí. O quizás las hemos dicho de una mala forma. Quizás hemos dicho cosas como: hasta aquí nos ayudó Jehová, dijo David, pero no dijo David, sino que lo dijo Samuel. Y Noé abrió el mar, pero la Biblia no dice eso, sino que dice que Noé construyó un arca. Bueno, también Moisés construyó un arca, pero es diferente. Expresiones que decimos nosotros en el altar que no están en la Biblia, pero que nosotros las aseguramos como que si estuvieran. Me llama la atención un versículo de la Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice la versión Reina Valera 1960, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Muchas cosas que decimos nosotros en el altar, cuando estamos enseñando, cuando estamos predicando, decimos palabras o expresiones, dije más anteriormente, expresiones que no están en la Biblia, pero que nosotros las decimos algunas veces como que si estuvieran ahí. Milética dijo en una ocasión que parecemos sastres, pero sastres de los textos, que les cortamos y cortamos las partes que no nos gustan y dejamos las partes que nos gustan. Pero anyway, hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero que nosotros las mencionamos. Bueno, para ir rapidito al tema, quizás no voy a ser muy popular con usted, quizás no me va a querer ya, pero bueno, está bien, no hay problema. Y lo invito de nuevo, suscríbase al canal si a usted le parece bien, y así YouTube puede, o la plataforma puede recomendárselo a alguien más, y así todos vamos creciendo, y ojalá les sirva para la edificación. Ese es en sí la idea, que todos crezcamos, y usted puede investigarlo, y usted puede decir: ¿será que sí? En veces he metido las patas, perdón por la expresión, a veces me he equivocado, y entonces he dicho cosas que no están en la Biblia. Me debo de asegurar primero con lo que voy a decir, ¿ok? Entonces, bueno, algunas veces hemos dicho quizás que todos somos hijos de Dios. Quizás alguna vez ha dicho eso. Bueno, pues déjeme decirle que la Biblia dice que no. Todos somos creación de Dios, eso sí somos, todos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Miren lo que dice Juan, primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan. Esto no es Juan el evangelista, el evangelio de Juan, sino que primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice estas palabras: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así dice Juan ahí: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bueno, eso es para muestra un botón, ¿verdad? Luego quizás hemos dicho que cuando Jesús fue crucificado, al lado de Jesús estaba un ladrón bueno y al otro lado estaba un ladrón malo. Pero no hay tal cosa, los dos eran ladrones. Entonces eso no, usted debe de investigarlo. Cosas que no están en la Biblia, primera de ellas, que Pedro fue el primer papa, dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, y ellos lo aseguran, que la Biblia lo sustenta. Pero Pedro no fue el primer papa, porque Pedro tenía suegra y por lógica que tenía esposa. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, versículo 14, si te quiere investigarlo puede leerlo si quiere, nada cuesta, solo abra la Biblia ahí en Mateo, los evangelios. Dice: Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro, dice, postrada en cama con fiebre. Entonces Jesús lo sanó. Bueno, luego eso está en Mateo 8, capítulo 8, versículo 14. Pedro no estuvo a cargo de la iglesia tampoco. La primera iglesia en Jerusalén no estuvo a cargo Pedro. Si usted se da cuenta, el que estaba a cargo de la iglesia en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, se cree que era Santiago, el hermano de Jesús, porque en el capítulo 15 de Hechos, versículo 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y él
comienza a hablar estas palabras en el capítulo 15, si usted quiere leerlo, fue el primer concilio de la iglesia de los apóstoles por causa de la salvación. Era este concilio que estaba pasando ahí, porque unos decían que había que circuncidarse, otros decían que no, y otro día vamos a hablar de esas cosas. Bueno, la Biblia dice estas palabras, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una de ellas que dijimos ahí, quizás podemos decir, la primera de estas es que la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, pero la Biblia dice que no, que Pedro tenía esposa y pues para ser papa usted sabe que no se puede ser así, ¿verdad? Eso usted lo conoce. Y luego tenemos otra que podemos decir también, decimos también, algunas veces hemos dicho que María es intercesora, otra de las cosas que la Iglesia Católica dice. Tampoco es verdad, pero María reconoció que ella necesitaba a Jesús como su Salvador. Quédese en el video, que no se vaya, si usted es católico o algo por el estilo, le va a servir. Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47, cuando María está orando, después de que se ha dado cuenta que va a ser la madre de nuestro Salvador, dice, entonces María dijo, dice estas palabras, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Y pues lógico que más adelante la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice, porque dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice, Jesucristo hombre. Otra cosa, tercero, Jesús era rubio. Ha habido esa canción, esa alabanza que cantan hermanos en la iglesia. Aquí casi ya no la cantan en nuestra iglesia, pero en otros lugares se canta y dice, el rubio de Galilea va pasando por aquí. Jesús no era rubio. Es más, el que era rubio era David, según lo que se conoce. Ese corito del rubio de Galilea va pasando por aquí. Lastimosamente no es así. En la Biblia no hay ninguna referencia que nos sugiera que Jesús era rubio, que eso no está en la Biblia. Al ser judío, según se cree, lo más probable es que su cabello sea negro o rizado o algo por el estilo, pero no rubio. Es más, Isaías capítulo 53, versículo 2, Isaías dice estas palabras, y esto puede tender también a hacer unas malas interpretaciones, pero Isaías dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, dice Isaías, no hay parecer en él, ni hermosura, dice, le veremos, más bien sin atractivo, para que le decíamos. Como que eso bota bastantes argumentos, ¿no? Esta descripción profética, según un comentarista dice, del Mesías está muy lejos del hombre rubio, hermoso y perfecto, de ojos azules, pintado por ahí, por la tradición. O sea que esto está lejos de la realidad de cómo la iglesia lo ha pintado por años. Jesús no era rubio. Otra cosa que decimos es que decimos, algunas veces lo hemos dicho quizás desde el altar o quizás alguna vez se lo ha dicho a alguien, por cada alma ganada tendremos una piedrecita en la corona o en el cielo, como usted lo quiera decir, o en nuestras coronas que nos van a dar cuando lleguemos al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que recibiremos una corona incorruptible de gloria, pero no dice que por cada alma que ganemos nos van a dar una piedrecita. Pues si no, imagínense cuántas piedras va a tener Gigi Ávila, cuántas piedras va a tener Billy Graham, cuántas piedras va a tener Jimmy Swaggart, cuántas piedras van a tener todos los grandes hombres como Spurgeon, como otros más que conocemos de la historia, que fueron miles de almas. ¿Cuántas piedras va a tener Pedro, que en un solo sermón se convirtieron 3,000 personas? Eso no está en la Biblia, ¿ok? Y la Biblia dice, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y esto se está hablándole a los líderes y a los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿ok? Todos nosotros recibiremos una corona, dice la Biblia, en el tribunal de Cristo. Otra cosa que decimos, que los magos del oriente eran 3 y decimos que eran reyes, pero la Biblia no dice que eran reyes, eran astrólogos, personas que miraban las estrellas y por causa de esto es que ellos miraron una estrella diferente, la siguieron y llegaron hasta el tiempo en que Jesús había nacido.
Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El pasaje no dice que eran tres, dice que eran magos, que eran personas que examinaban los tiempos, ¿sí? Estas personas vinieron, no tres reyes, como la Iglesia Católica lo pone por ahí, y hasta le puso un nombre. La Biblia no dice eso. Lo asimilaron por causa de los regalos que miramos que llevaron a Jesús, pero no en sí. La Biblia dice que eran tres, ni tampoco que eran reyes, sino que eran astrólogos, sabios, que habían entendido esto. Otra que decimos, que Jesús le dijo a Marta, quita la piedra, Marta. ¿Han oído esa expresión? Que dice, Jesús le dijo, quitad la piedra, Marta. Pero cuando usted lee Juan capítulo 11, versículo 39, Jesús dijo, dice la Biblia, quitad la piedra. Y luego hay un punto. Por eso es muy importante que así como yo que leo muchas veces rápido y me confundo todo y hacemos un solo mezclalanza de lo que leemos, ¿verdad? Pero si usted lo lee despacio, dice, dijo Jesús, dos puntos, no sé si su Biblia lo tenga, pero debería estar, quitad la piedra. Y hay un punto donde debe de parar. Luego dice, Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, dice, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Sí ve la diferencia? Jesús no le dijo, quitad la piedra, Marta. Y hay veces que hemos oído esas predicaciones bien emocionadas, ¿verdad? Que decimos nosotros los hermanos, quitad la piedra, Marta, y bla, bla, bla. Pero no, Jesús dijo, quitad la piedra. ¿Ok? Y luego Marta dice, la hermana del que estaba muerto, le dijo, Señor, ya apesta porque ya tiene 4 días, ya está bien muerto. Otra que decimos, deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero que no hagan nido. Y hay veces que decimos, la Biblia dice que deja que los pájaros vuelen alrededor de ti o alrededor de tu cabeza, pero que no hagan nido sobre ella. La Biblia no dice eso. Eso lo dijo Martín Lutero, el reformador de la iglesia, el que fue el vaso que Dios usó para que la iglesia se reformara en 1517, el 31 de octubre. Martín Lutero dijo estas palabras, no ese día, sino que lo decía en el tiempo cuando él enseñaba la palabra del Señor. Luego, Jesús fue a preparar moradas. Uy, esta sí es popular. Muchos decimos, y Jesús fue a preparar moradas, y hasta leemos el texto, ¿no? Pero deberíamos de entender esto. Las moradas están desde antes de la fundación del mundo. Ahí están ya las moradas, los lugares, ahí están. Jesús no fue a preparar moradas. Jesús fue a preparar un lugar para la iglesia. Porque muchos asimilamos esto, y no quiero hacer una teología de esto, pero muchos creemos que cuando lleguemos al cielo, cada quien va a tener su parchecito por allá, así, ¿verdad? Y lo van a poner en diferentes lugares y eso. Pero no, mire lo que Jesús dijo. En la casa de mi Padre, dijo, muchas moradas hay. No sé si usted lo lee así, pero así dice ahí, en Juan capítulo 14, versículo 2. Luego Jesús dijo, así, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, dijo Jesús. Voy pues, dijo Jesús, a preparar lugar para vosotros. Como que la cosa cambió, ¿va? Bueno, eso fue lo que Jesús dijo. No dijo que iba a preparar moradas, ¿ok? Otra que decimos, Dios bendice al dador alegre. La Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno de vosotros, cada uno, dice Pablo, ya le aumenté yo ahí, perdón por eso, cada uno de como propuso en su corazón, dice Pablo, cuando está dando las ofrendas, ¿verdad? No con tristeza, ni por necesidad. Y luego aquí viene la expresión, porque Dios ama al dador alegre. Es diferente a que usted diga que Dios bendice al dador alegre. Esa fue una expresión que inventó
en la iglesia de la prosperidad, pero secreto de usted y yo, ¿ok? Elías subió, decimos nosotros, que Elías subió en un carro de fuego. Eso decimos, ¿verdad? Y Elías, hermano, subió en un carro de fuego, pero mire cómo está la cosa. Fue no en un carro de fuego, fue en un torbellino. Subió en un torbellino, dice la Biblia. Mire, Segundo de Reyes, no segunda, Segundo de Reyes, porque es un libro, capítulo 2, versículo 11, dice, y aconteció que y andando ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego, dice, apartó a los dos. Los apartó el carro de fuego, pero dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Diferente, ¿verdad? Bueno, está buena la cosa. Otro que decimos, no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Ha oído usted eso? Bueno, aunque es verdad, es una verdad que no podemos quitarla, pero que no está en la Biblia, ¿ok? Aunque no es verdad, esto no está en la Biblia, esta es una expresión del Quijote de la Mancha, déjeme leérselo, voy a ponerme los lentes con su permiso para que leérselo. Esta es una expresión del Quijote de la Mancha, y él dijo estas palabras, dice, encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Quijote, ¿verdad? Le dijo, encomendadlo a Dios, dice Don Quijote. Dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor, le dice Don Quijote a Sancho en esa expresión, le dice, y quizá mejor, le dice, pero que todo se va a hacer bien, dijo él, ¿verdad? Dice, de lo que pensáis, que no se mueve la hoja de un árbol, dice, sin la voluntad de Dios. Así es verdad. Pero lo dijo Don Quijote de la Mancha, no lo dice la Biblia. Bueno, también tenemos otra aquí, dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Y algunos decimos, la Biblia dice, Dios aprieta, pero no ahorca. No, ese es un refrán popular, pero no lo dice la Biblia, ¿ok? Hay que tener cuidado con esto. Es un dicho muy popular en la calle, pero que la Biblia no lo dice. Dios obra, decimos también. Dios obra por senderos misteriosos. También decimos eso. La Biblia dice que Dios obra por senderos misteriosos. La Biblia no dice eso, ¿ok? Se escucha en muchas congregaciones, pero tampoco está en la Biblia. Decimos esta palabra, decimos Dios obra por senderos misteriosos, pero no está en la Biblia. Otra expresión que oímos por ahí, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. La Biblia tampoco dice eso. En mi país es muy común escuchar a personas que no son cristianas decir, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero la Biblia no lo dice. No está en la Biblia en ninguna parte. ¿Okay? Esa es una idea que nosotros nos ponemos encima. Otra cosa que decimos también, otra que no está en la Biblia, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, el Espíritu sí tiene fruto, no frutos. El fruto del Espíritu, ¿ok? Las obras de la carne. Así es como lo menciona la Biblia. Si no me cree, léalo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 26. Usted va a encontrar esto. Es el fruto del Espíritu, pero no los frutos del Espíritu, ni tampoco los frutos de la carne, sino las obras de la carne. ¿Okay? Léalo con cuidado ahí. Escuchamos esta otra. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es lo que decimos, ¿no? Y muchos decimos eso y pues por lógica pensamos que está en la Biblia. Pero esto no lo dice la Biblia. Lo dijo Gandhi. Gandhi dijo estas palabras. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, dijo Gandhi. La Biblia dice en el Salmos capítulo 5, versículo 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice el salmista.
aborreces a todos los que hacen iniquidad, a todos los que practican pecado. Salmo capítulo 7, versículo 11 dice también, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dice Salmos capítulo 7, versículo 11. Salmos 34, 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Eso es lo que dice el salmista. Eso es lo que dice la Biblia. Sé que la idea esa de que Dios aborrece el pecador o Dios aborrece el pecado pero ama al pecador está un poquito lejos de la realidad. Okay. Aunque Dios ama a la humanidad y por eso entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, el que venga a él y crea en él y lo confiese como su Señor y Salvador, en sí, la Biblia dice de que Dios todos los días está irado con el pecado porque no puede ver el pecado, no puede congraciarse con el pecado. Por eso el salmista, Salmo 7, 11, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice el salmista, ¿ok? Dice, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dice el salmista en Salmo 5, versículo 4 y versículo 5. Salmos 7, 11 dice, Dios es juez justo. Y Dios, dice, está airado contra el impío todos los días. ¿Okay? Otra que decimos, Jesús no tenía hermanos. Bueno, esto es lo que la Iglesia Católica dice, que no tenía hermanos. ¿Verdad? Pero si usted lee Marcos capítulo 3, versículo 31 al versículo 35, encontramos allí José y María tuvieron más hijos después de que Jesús nació. Esto era regular, natural, porque era su esposa. Marcos, capítulo 3, versículo 35 al 31 al 35 dice, vinieron después sus hermanos y su madre y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentado alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿No? Lógico, tenía hermanos. Luego también Mateo capítulo 12, versículo 46 adelante dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, dice, sino en su propia tierra, en su propia casa. Usted puede leer eso si quiere, Mateo capítulo 13, versículo 55, y allí lo va a encontrar, Mateo capítulo 12, versículo 46, Lucas capítulo 8, usted va a encontrar que Jesús sí tenía hermanos, tenía más familia, tenía más hermanos. Decimos otra también, que esta es muy popular en medio de las iglesias y pues lógicamente decimos, la sangre de Cristo cubre tu casa, cubre tu carro, cubre tu perro, cubre tu casa, ya dije la casa, cubre tu carro, cubre el trabajo, cubre a mi hijo en la escuela. Aunque es una buena intención, la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo es para perdón de pecados. La sangre de Cristo fue derramada para perdonar nuestros pecados y los pecados de aquellos que se arrepientan y vengan hacia Él. Si no me vea feo, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego al final dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo fue derramada para limpiar nuestros pecados. Para eso es la sangre de Cristo, no para cubrir la casa, ni el carro, ni nada por el estilo. ¿Okay? Luego, también decimos otro, la Biblia dice que debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Esas son, nosotros adherimos al texto para que se
perdón, para que se escuche, iba a decir para que se oiga, pero no, es para que se escuche mejor. Nosotros decimos, adherimos esta parte aquí porque conjugamos algunas ideas que tenemos y entonces decimos esto, pero hasta lo lente me voy a poner para leérselo bien. Mire cómo dice. La Biblia no dice que debemos de cuidar la salvación con temor y temblor, porque entonces tendríamos un problema, ¿verdad? Porque nosotros no cuidamos ni siquiera nuestra salud, imagínense, vamos a cuidar la salvación. La Biblia dice, escuche bien cómo dice, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. No se pueden separar los dos versículos, se tienen que agarrar juntos, ¿ok? Por tanto, dijo Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire cómo dice, vea cómo dice, ocupaos, dice Pablo, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No dice cuidad, dice ocupaos en. Y no dice ocupaos en la salvación para, dice ocupaos en. Disfrútala, ocúpate, trabaja en ella, haz buenas obras, obras de justicia, obras, no obras muertas, sino obras vivas, obras dirigidas por el Espíritu Santo. Es la idea que la Biblia presenta aquí. Otra que podemos decir es que somos trapos de inmundicia. La Biblia no dice que somos trapos de inmundicia. La Biblia dice que nuestras obras o nuestras justicias, nuestras propias justicias, son vistas como trapos de inmundicia cuando no son hechas guiadas con el Espíritu Santo de Dios, para hacérselo más largo todavía. Pero nuestras propias justicias que hacemos nosotros para poder congraciarnos con alguien más o para quizás quedar bien con alguien, dice la Biblia que son vistas por Dios como trapos de inmundicia. Mire, lea bien. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros, dice, somos como suciedad, eso sí, ¿ya? Por el pecado. Pero mire lo que dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y luego dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades, dice, nos llevaron como el viento. ¿Ok? Entonces, lea bien el texto. También decimos, cuidado con quitarle o añadirle a la Biblia. ¿Ok? Esto no es que lo digamos nosotros por una expresión, esto es una verdad. ¿Sí ve? Hay cosas que no están en la Biblia, quizás usted puede añadirle algo otras más, quizás usted puede añadirle más cosas, quizás usted puede decirme, hermano, en los comentarios, puede poner comentarios ahí y puede decir, se quedó corto, hay otras cosas más que todavía no las puso ahí. Exactamente, hay muchas cosas más que no las puse ahí, que nosotros aseguramos que están en la Biblia, pero que no están. Algo otras que hacemos nosotros, malas interpretaciones de textos y los ponemos ahí, no están. Por eso es que cuando algo no está en la Biblia, debemos de asegurarnos de que quién lo dijo, si es posible, o si no, pues podemos decir alguien más lo dijo por ahí, pero no está en la Biblia. Porque entonces no podemos añadirle ni quitarle a la palabra del Señor. Y por eso es peligroso para los maestros, para los predicadores más que todo. O cuando usted va a enseñar la Biblia a alguien o cuando va a predicarle a alguien, tenga cuidado con esto. No le añadamos ni le quitemos a la palabra del Señor, porque hay ¿cómo le diría? Hay una consecuencia si nosotros le quitamos o le añadimos a la Biblia. Se lo voy a dejar ahí para que lo pueda usted observar si quiere, si lo quiere revisar en la Biblia, si tiene una Biblia. Y si no consigues una Biblia donde quiera, son muy, muy cómodas. Y léala y le aseguro que le va a servir. Si quiere preguntar algo, puede preguntarlo. O si se quiere acercar a nuestra iglesia, Centro Familiar Cristiano, estamos entre la Balboa y la Luis, en creo que es 17,400 de la Balboa. Ahí estamos, en Lake Balboa. Y puede preguntarle a los maestros y al pastor ahí para que le enseñen. Acérquese si usted así lo quiere.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19 habla que no le quitemos a la Biblia ni le añadamos. Luego también dice Deuteronomios capítulo 4, versículo 1 y 2, Dios le prohibió a Moisés que le quitara o le añadiera las palabras que él ya había dicho, pero no solo a Moisés, sino que nos lo prohibió a nosotros. Tengamos cuidado con esto, ¿ok? Nadie, no añadáis, dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 4, versículo 2, dijo Dios, no añadáis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, ¿ok? Eso es lo que dice, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No lo hagas, no le quites. El proverbista Agur dice que por añadirle o por quitarle a la Biblia, nosotros nos volvemos mentirosos. Proverbios capítulo 30, versículo 6, Agur, en los últimos de los proverbios, que esto no lo escribió Salomón, pero lo escribe Agur, lo dijo Agur, este rey, dice, no añadáis, expresiones españolas, perdón, a puras penas hablo salvadoreño. Mire, no añadáis a las palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadáis, no añadas a sus palabras para que no te vaya a reprender, dice Agur, y seas hallado mentiroso. Debemos de hablar y ministrar según la verdad. Pero cuando hablemos, cuando enseñemos, hagámoslo con cuidado. Pedro dijo estas palabras, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se lo voy a leer despacito. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, dijo Pedro, ministre conforme al poder que Dios da. Pero que dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y luego él dice, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ya, bueno, ahí estamos. Comparta el video, si a usted así le parece, compártalo. Comente si quiere, dígame, ¿se equivocó en esto, hermano? O lea más despacio, o vaya más despacio, o cualquier otra cosa que usted quiera saber. Vamos a hacer otro video más adelante. Eso no estaba en la Biblia lo que dijimos, ¿ok? Hay varias cosas que no están en la Biblia, expresiones que decimos que lastimosamente no están, aunque llevan una buena intención, pero que las intenciones pueden ser buenas. Pero si no están en la Biblia, no las diga, porque un día nos van a pedir cuenta de lo que decimos. Dios le bendiga, pásela bien y nos miramos en el próximo video, si así Dios lo quiere. Dios le bendiga, bye bye.